Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura, este programa especial que estamos desarrollando a 100 días de las elecciones. Parece mucho, pero 100 días se van volando. Y hoy tenemos a 3 de los 4 candidatos a la gobernación y vamos a conversar con ellos de la forma que lo hacemos, Jugando Pelota Dura, sin reglas, de múltiples temas, para conocer, ¿verdad?, las propuestas, ideas o soluciones que tienen para problemas importantes del país. Además de esta conversación que vamos a tener unas historias preparadas sobre unos problemas particulares que tiene nuestra sociedad, que queremos que ellos las vean y puedan reaccionar. Además, Jorge Colbert va a traer unas estadísticas muy interesantes y nuestro panel va a estar haciendo las preguntas que de costumbre hace. Alex Delgado, Margarita Ponte, licenciado Guillermo San Antonio Hacha. Saludos a los 3, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, Margarita, Guillermo y a todo el público televidente. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. El primer candidato con el que vamos a conversar es el candidato del Partido Popular, el presidente del Partido Popular y representante Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel, bienvenido, representante. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y buenas noches al panel, a la gente que nos está viendo. Quiero comenzar agradeciéndote la participación, claro, el que aceptaras estar con nosotros y el que no pusieras ninguna restricciones ni reglas, aceptaste y ya. Gracias por la invitación a ustedes. Así que vamos a arrancar el juego. Voy a presentarte, Jesús Manuel, una pequeña historia de un problema que está viviendo nuestra sociedad. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el respecto y qué soluciones tú les traes a este tema. Vamos a ver la historia. Decidimos investigar en el recién inaugurado Sesco de Canto Mall y lo que encontramos fue pura confusión y poco personal. Todos esos buses están vacíos. No hay gente trabajando aquí. Estoy como confundido. Gran parte de las personas que recurren a los servicios son adultos mayores como don Santiago, quien tuvo que aferrarse a sus hijas para subir y bajar las escaleras porque el elevador no estaba funcionando. Ya. Tuve que subir y con 20.000 problemas la escalera y bajarla a 20.000 problemas también. ¿Cómo ve el servicio en este Sesco de Carolina? Ha sido un poquito pésimo. Sí, ¿por qué? Se han tardado mucho. ¿De verdad? Uno ha tenido que esperar afuera, pasar el calor. Ha sido malo. ¿Y como cuánto tiempo ha tenido usted que esperar? Como 4 horas. Yo lo encontré pésimo y hay personas aquí mayores que han tenido que hacer filas parados ahí. ¿Cuál es la confusión aquí con el autoexpreso? No hay orientación de parte del personal. Dejan a la gente mojándose afuera. Bueno, esto es un problema serio que está viviendo nuestra sociedad. Quisiera que Jorge añadiera algunos datos particulares sobre este tema. Colbert. Así es, Ferdinand. Las ventanillas o las oficinas de servicios directos a la ciudadanía es probablemente la primera línea de batalla de todos los gobiernos y sin duda alguna lo que se recibe de la ciudadanía es insatisfacción con los servicios que se dan. ¿Cuál es la situación en los sescos de Puerto Rico y los sistemas de registro de los vehículos de motor? En Puerto Rico hay 3.2 millones de vehículos registrados, 2.1 millones de conductores con licencia de conducir. Usted, los trámites que puede hacer a través del celular o una computadora para hacer, sobre todo la renovación, puede tardarse como 10 minutos. El problema es, Ferdinand, aquí, que es cuando se va a los sescos y se hacen los trámites particularmente del autoexpreso y los malvete. Ferdinand, el promedio es de 4 días con largas filas de hasta 4 y 5 horas y obviamente continúan los fallos en el sistema. Esto es algo, Ferdinand, que cuesta no solamente votos, sino sobre todo molestia a las personas de la tercera edad que tienen que pasar horas sin que se les resuelvan los problemas y eso indudablemente no debe ser el comportamiento de una oficina eficiente en el gobierno de Puerto Rico. El sesco necesita una reestructuración. ¿Qué proponen nuestros candidatos? Muy bien, y precisamente el candidato a la gobernación por el Partido Popular tiene 10 minutos para contestar estas preguntas que vamos a hacer sobre este tema y muchas otras que tienen nuestros compañeros. Representante, ¿cómo resolvería este problema? Usted de gobernador, el Partido Popular, ¿cómo atendería este problema? Bueno, lo primero que vemos en ese ejemplo que se da y que se vive a diario en muchas otras agencias de gobierno es un modelo de gobierno que ha dejado de servirle bien al país. Es un modelo de gobierno que ya no necesariamente el problema es el dinero. Sabemos que hay mucho dinero para poder invertir en la operación gubernamental, pero el modelo que tenemos no funciona. Yo he sido consistente en establecer mi deseo y mi creencia en que el gobierno tiene que facilitarle los procesos a la gente, ya sea en gestiones como esta, gestiones comerciales, de permisos y otras tantas. Así que yo creo que en crear y por supuesto incluir la mayor cantidad de procesos digitales posibles en las gestiones gubernamentales. De hecho, yo soy el autor de la ley de ciberseguridad
que va precisamente dirigida a fortalecer nuestros sistemas de información, sustentando esa aprobación y ese trabajo que se hizo con esa ley, en que el gobierno de Puerto Rico se tiene que mover a una inversión agresiva en infraestructura de informática para que todos estos procesos que se pueden hacer muy bien de manera remota o de manera digital se puedan hacer salvaguardando la seguridad no solamente de la información de los consumidores o del ciudadano, sino información sensitiva del gobierno. Así que yo creo que el gobierno de Puerto Rico, no solamente en el SESCO, en muchas otras agencias, registro de la propiedad y en tantas otras agencias, tiene que hacer una inversión más agresiva en los sistemas de información para simplificar los procesos y que los servicios le lleguen a la gente de una manera más fácil. Esa ley de ciberseguridad de la cual soy autor va precisamente dirigida a fortalecer los sistemas de seguridad para que podamos tener esa plataforma y poder automatizar la mayor cantidad de procesos gubernamentales posible. Ese es el camino, ese es el presente, ya no el futuro, y hacia eso nos tenemos como más recursos para la infraestructura tecnológica del gobierno. Por supuesto. ¿Eso usted cree que puede ayudar a aliviar todos estos problemas que hay aquí? En la medida, yo como gobernador, yo quiero que el ciudadano tenga que ir las menos veces posibles a una oficina de gobierno. Y si yo puedo simplificar los procesos, ahorro también gasto gubernamental en oficinas y en otro tipo de infraestructura que se puede invertir muy bien en una. Pero por ejemplo, ahora mismo yo mi licencia de conducir el año pasado la renové en el teléfono, la licencia del vehículo la renové en el teléfono, o sea, ya yo no tengo que ir necesariamente al SESCO. Sin embargo, uno escucha a mucha gente, no solamente en este SESCO, en otras dependencias gubernamentales, quejándose de falta de personal. Sí, claro. Usted, en sus planes, ¿está el reclutamiento de personas, de empleados nuevos para, pues hablamos del SESCO en este caso, pero yo creo que va a haber oficinas gubernamentales y servicios que requieren más contratación. Una de los mitos que se repite mucho por ahí es el tema del gigantismo gubernamental, y todos sabemos que a partir de la implementación de la Ley 7 y de otras medidas de austeridad que se han implementado a través de los últimos 10 o 12 años, esa cantidad de empleados se ha reducido enormemente. O sea, tú tienes oficinas aquí que evalúan permisos ambientales donde hay 2 personas para todo el país y se atrasan los permisos meses y meses largos. Entonces tendrías que contratar gente. Hay oficinas donde sí se requerirá personal, hay otras oficinas que tú puedes balancear ese gasto simplificando los procesos, automatizándolos para depender menos de la intervención de un ser humano. ¿Cuánto tiempo podría tomar esa transformación tecnológica? Podría coger mucho tiempo, y mientras tanto la gente... invertir, pero va a tomar más tiempo si no empezamos a hacerlo. Claro. Margarita. Sí, tengo que coincidir, ¿verdad?, con la inversión en informática, en una estructura que agilice los procesos, que la gente, como dice Alex, en el caso de él, no tenga que acudir a estos SESCOs para pasar estas filas debajo de la lluvia, del calor. Yo estuve allí cubriéndolo, por eso se lo digo. Pero lo cierto es que no me parece que se atiende lo básico, y disculpe, yo entiendo que no está atendiendo lo básico, porque lo básico es tener gente allí, que esos adultos mayores que no saben manejar, que apenas pueden manejar su celular, tengan orientación adecuada. Yo choqué con ellos y en llanto me decían eso. Pero yo te tengo que decir que yo coincido contigo en términos de que hay una población que posiblemente no se atienda de esa manera, pero si tú tienes disponibilidad para que una población que sí lo pueda hacer de esa manera, tú reduces la cantidad de público que llega a las oficinas y puedes suplirlo con el personal que tiene. Nadie ha planteado que desaparezcan, ¿verdad? Yo creo que en la medida más personas puedan utilizar sistemas automatizados, las que no tienen porque no tienen los recursos o porque no tienen los sistemas en su hogar, tienen personal disponible que los pueda atender. Es inaceptable lo que vimos ahí. O sea, ¿Y consideraría quizás el reclutar más gente? Por supuesto, hay oficinas que requieren por su servicio tener más personal, y eso es una realidad innegable. Representante, a veces incluso las herramientas tecnológicas tampoco son lo eficientes que uno quisiera. Claro. Por ejemplo, yo tengo un vehículo cuyo autoexpreso era el sellito viejo. Como ahora el Marbete está ahí, que es una de las grandes obras emblemáticas de esta administración, pues yo tenía que cambiar ese sellito. Pues yo cambié el sellito y entonces me dieron un número al que tenía que llamar para hacer la vinculación del autoexpreso. Llamé a las 3 de la tarde y decía que ya no repartían números. Pues al otro día llamé a la 1, pues ya tampoco repartían números. Pues llamé a las 11 el otro día, pues ya tampoco había números. Es decir, llevo todo julio y no he podido hacer ese trámite porque el número al que se llama, cada vez que uno llama, no aparece un ser humano, sino una máquina dice, ya se repartieron los números. Es ineficiencia de arriba abajo, Guillermo, y ahí hay una combinación de factores. Hay falta de personal, hay falta de agilidad dentro de las agencias de gobierno y un principio muy básico.
El gobierno está para servirle a la gente. En la medida en que no funciona para eso, pues no existe en sí mismo, simplemente por tener una agencia, ¿verdad? Y una inversión ahí, sino del servicio. Como gobernador, para mí eso no es aceptable y hay que tomar todas las medidas que van desde, por supuesto, tener personal donde requiera y facilitar los procesos para que los que sí lo puedan utilizar no ocupen las oficinas y la gente que no lo puede utilizar tenga... Déjeme ampliar la conversación sobre eso, pero con otro tema relacionado. Por ejemplo, las filas en las otras oficinas, tanto médicas como también la falta de personal para atender los pacientes o las personas envejecientes en los centros de cuidado. O sea, estamos teniendo un problema de personal en todas las áreas. ¿Cómo usted enfrentaría este reto? Por ejemplo, la cantidad de viejitos creciendo y llegando a los centros de cuidado sigue creciendo dramáticamente y no hay personal. ¿Cómo usted va a atender este reto? Porque le va a caer en las manos este problema. Tu pregunta va en dos vías. Primero, el asunto del reclutamiento y la disponibilidad de empleados en el gobierno está íntimamente relacionado con las condiciones de trabajo que... Y usted me dice que va a reclutar gente. Bueno, en donde haga falta hay que reclutar, se recluta. Claro, lo que no puede pasar es un abuso de eso, como ocurrió en el pasado. Pero lo que yo no estoy dispuesto a aceptar es que por falta de empleados la gente no recibe el servicio, porque es que como gobernador mi rol es garantizar los servicios. Así que en ese sentido, la falta de empleados está íntimamente relacionada con las medidas de autoridad que se han tomado en los últimos 10 años y las condiciones de trabajo también. El plan de clasificación y retribución de los empleados públicos ha sido un desastre su implementación y tú tienes que fomentar que la gente quiera trabajar y tener buenos recursos en el gobierno. Por otra parte, la segunda parte de la pregunta, sí es importante que el gobierno en su política pública entienda que la población de Puerto Rico ha ido cambiando y que ahora los servicios tienen que ir cambiando, ¿no? Modificándose para atender esa población. Tenemos una población de adultos mayores que va a requerir mayor cuidado prolongado, que va a requerir mayor servicios de salud, que va a requerir otro tipo de servicios, quizás si nos lo comparamos con hace 20 años, pero eso requiere una reestructuración gubernamental en términos de la visión de lo que uno ve en su gobierno. Pero usted lo tiene, usted tiene hecho eso ya, esa reestructuración. Yo he dicho públicamente que yo propongo y vengo a plantear un nuevo modelo de gobierno que permita la colaboración del gobierno con sectores que nos ayuden a ofrecer los servicios. Ya el gobierno no es el protagonista de la escena, Margarita. Antes, esta estructura vertical donde el gobernador desde arriba ordenaba y ejecutaba, posiblemente funcionaba. Eso ya se agotó. Por más dinero que tiene el gobierno, no funciona. ¿Qué he propuesto yo? Que lo vengo haciendo desde mi primaria, desde las campañas anteriores. Un modelo nuevo de gobierno que sea más colaborativo con distintos sectores. El problema de los adultos mayores. Bueno, pues el gobierno tiene que aliarse, ¿no? Hacer alianzas, unirse con otros sectores como las ONG que atienden personas de edad avanzada, como las universidades para poder desarrollar profesionales que vayan a atender esa población que vamos a tener en un aumento en los próximos años. Representante, y de esa manera colaboramos y podemos rendir servicio. Me queda un minuto y medio. Sí. ¿Qué sería, cuándo usted presentaría el plan de gobierno? O sea, ya está hecho, se está redactando. El plan de gobierno, nosotros presentamos ¿Quién lo va a estar trabajando? Nosotros presentamos los primeros lineamientos del plan de gobierno en la convención del Partido Popular en abril. Nosotros, de cara a la elección, profundizaremos en esos temas y aprobaremos en una asamblea de programa y reglamento. ¿Esperan hacerlo cuándo, más o menos? Yo espero que sea entre agosto y la primera semana de septiembre, más o menos por ahí. Claro, yo he ido presentando mis propuestas. Yo presenté esta semana una propuesta específica para atender la situación de Luma, con pasos específicos de cómo vamos a salir de Luma, a cancelar ese contrato, a comenzar una transición, a poder implementar un nuevo modelo y asegurarnos que tenga un contrato, el operador que sea, de la calidad que sea, público, privado, cooperativo, un híbrido, que tenga un contrato que responda a las necesidades de la gente y que nos provea un servicio de energía eléctrica que pueda fomentar el crecimiento económico, la calidad de vida de la gente y que no tengamos el desastre que tenemos hoy. No podemos regresar al pasado, pero tampoco podemos permanecer con lo que tenemos hoy. Es inaceptable. Muy bien. Bueno, representante, hay muchísimas otras preguntas, pero nos quedan 30 segundos solamente. Quería darle las gracias. Una pregunta sencilla, rapidito, en 30 segundos. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer tan pronto vaya a la gobernación si la gana? Ya yo dije que los primeros pasos que voy a dar va a ser encaminar el proceso de cancelación del contrato de Luma. Eso es lo primero que va a hacer. Para mí eso es fundamental. Vamos a empezar a trabajar. Va para afuera Luma. Tema. Va para afuera Luma. Okay. Es inaceptable lo que tenemos. Gracias, representante. Ya hablaremos éxito en ese proceso. Le agradezco el tiempo. Voy con Kimberly. Cuando regresemos vamos a un panel interesante que va a analizar estas contestaciones y ver dónde están fuertes, dónde están débiles y así seguimos candidato por candidato. Voy con Kimberly. Vengo rápido.
Gracias, Ferdinand. Todavía quedan pendientes otros temas como la salud, el costo de vida, pero a 100 días para las elecciones. ¿Cómo evalúa la participación de Jesús Manuel Ortiz? Participe en nuestra encuesta. Claro, al regreso un panel de expertos evaluará sus ideas y mire con puntos. Prepárese y también conoceremos las soluciones que traen a la mesa Proyecto Dignidad y la Alianza. Quédese en sintonía con nosotros en este programa especial de Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos aquí a este especial de los 100 días, donde los candidatos a la gobernación expresan sus ideas y sus propuestas. Ya conversamos con Jesús Manuel Ortiz, por ahí viene Juan Dalmau, vamos a conversar con él. Pero antes, ¿qué tiene que decir el profesor Jorge Smith? ¿Qué tiene que decir la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Laisa García? Y también, ¿qué tiene que decir el profesor, el doctor Jorge Rodríguez, que está con nosotros? Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos, buenas noches. ¿Qué les parece esta presentación de Jesús Manuel sobre este tema particular de los problemas que tiene la gente en un lugar que tienes que ir tarde o temprano, que es el sesco? Pues mira, él habla de un modelo de gobierno, realmente está hablando de un modelo de administración pública y el modelo que él describe es un modelo de relaciones humanas. El que tenemos en Puerto Rico es un modelo burocrático, pero realmente no, y al final fue que empezó a describir lo que quería decir, centrado en la gente, etcétera, y las soluciones que promueve son soluciones tecnológicas. No, realmente él no habló de cómo va a reformular el Departamento de Obras Públicas, el SESCO, para que aplique la idea que mencionó al final, un modelo de relaciones humanas, pero no dijo cómo eso iba a funcionar en la práctica. ¿Qué le parece, Laisa? Básicamente, y te digo con sombrero como ingeniero de automatización, antes de tú automatizar el proceso, que ciertamente el gobierno digital federal ya está bien adelantado en estos temas, tú tienes que ir a asegurarte que los requisitos que tú estás exigiendo y los pasos que tú estás pidiendo a la gente para recibir un servicio son los correctos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que él está diciendo de digitalizar mucho más y tener los procesos alternos para las personas que no pueden trabajar con plataformas digitales, pero antes de eso tú tienes que asegurarte que lo que tú estás exigiendo para que la persona pueda recibir el servicio, que sabemos que es bien burocrático, lo puedas streamline, lo puedas reducir a lo más eficiente posible. Mucha falta de sensibilidad ahí, viejitos bajando escaleras. Claro, en una oficina nueva, Ferdinand, porque lo que llama la atención es que inauguran una oficina y desde nueva ya no funciona un ascensor y tú ves esos viejitos. ¿Y cómo es eso posible? ¿Verdad? ¿Cómo se abre una oficina si no tiene el ascensor? Yo creo que él describió probablemente lo que las personas quieren escuchar en relación al mejoramiento del sistema y del servicio que hay allí. Yo me he sorprendido porque el tema del marbete electrónico, lo que describían ahorita, ha echado para atrás la eficiencia que en algún momento el SESCO había alcanzado con sus sistemas digitales. Que habíamos visto una mejoría. Una mejoría. Así que el querer digitalizar todo a veces de un cantazo, quizás no estamos preparados. Así que hay que mirar esos procesos que describe Jorge. Y es muy importante, por el tema económico que vive el país, que todas estas propuestas vengan acompañadas de cuánto cuesta, cuán viables son, cuánto va a absorber el gobierno y cuánto va a trabajar la APP. ¿Es un asunto de fiscalización o es un asunto de poner más personas? Yo añado un comentario para ustedes y todo. Es que también, como decía Guillermo, el asunto del mantenimiento. Las oficinas están pero deterioradas. Los baños es una asquerosidad. La infraestructura. O sea, es infraestructura, no es solamente... ¿Qué es lo que pasa con tanto dinero que tiene el gobierno en mano? Reclutar más personal. Mira, en términos generales, ¿qué les parece? ¿Hace falta más personal? Al revés. Esas son las respuestas sencillas, más tecnología, más personal, pero realmente no vi que hubiera una respuesta creativa de, tú puedes digitalizar todo, pero si tienes que dar los mismos pasos, si tienes que someter la misma cantidad de documentos, todo el mundo sabe que en el gobierno, no solo en SESCO, cualquier cosa que uno busque en el gobierno le dan una retragila, una lista larguísima de cosas, y cada una de esas cosas es votar un día completo. Por más que digitalices eso, lo alivias, pero no lo resuelve. Yo renové mi licencia en el SESCO, Sagrado Corazón, no hace mucho. El primer letrero que dice ahí es: no puedes entrar aquí si no tienes cita. La fila de personas que había sin cita, todas personas mayores. Había una persona mayor con su hijo que tenía retos en sus facultades, en silla de ruedas, ya estaba afuera. Yo fui, entré porque tenía cita, vacío, tomé fotos, vacío todo adentro, y le cuestiono a ellos: miren, ¿por qué no los dejan entrar a que estén en el aire acondicionado? Están afuera. Me dice, es que ellos no tienen cita.
Sí, por eso, pero entonces, hay el factor humano. Pero a mí está me faltando parece ahí. Entonces, que él mencionó dos propuestas. No, termina, Jorge. No, que yo pienso que toda persona, si quiere recibir un servicio del gobierno, lo tiene que recibir cuando la persona vaya allí de 8 a 5 en las horas laborables. No es porque tenga cita que tú me vas a dar el servicio. Ahora, ciertamente, si tienes una cita, pueden pasarte por una fila más rápido, expreso. Pero toda persona que va allí debe poder entrar a la facilidad pública, que es del pueblo, con aire acondicionado y sentarse y esperar su turno. Y dice que el servicio es hasta las 4 y ya a las 3:30 están recogiendo. Y él dijo dos propuestas también que me pareció interesante, que fue el tema del registro de la propiedad. Lo que quiere decir que el tema del funcionamiento gubernamental no solamente lo está mirando desde la perspectiva de servicio al cliente, sino de mejorar el clima de negocios, porque eso en el Doing Business a nivel mundial se mira y nosotros hemos estado rezagados en ese punto. Estamos últimos. Así que una medida sobre ese tema nos va a ayudar. Me preocupa mucho, ¿verdad? Mucho el hecho de que en Puerto Rico cada vez estamos más viejos. Entonces yo me pregunto, estos candidatos que con cosas tan sencillas quizás no dicen cómo hacerlo, ¿tendrán en cuenta que dentro de 10 años vamos a estar de verdad con bastones? Por eso es que la solución tecnológica no es una respuesta fácil y simpática, pero hemos visto que en la práctica no funciona. Funciona para un sector de la población, pero no puedes obligar a toda la población a adaptarse a lo que el gobierno cree que es lo más sencillo. Bueno, debe ser al revés. Y añade a eso que con un cambio de gobierno que es obligatorio, va a venir un nuevo gobierno, probablemente el nuevo gobierno que viene echa el zafacón todo lo que se hizo en los secos, porque entienden que viene otra compañía a montar otro sistema tecnológico. Porque ese fue el otro que ayudó en la campaña. Y la tecnología, que es lo que hemos visto, tiene muchos contratos para seguir actualizando la programación y el software. Si tú no mantienes esos contratos al día, en 5 años el sistema que instalaste se fue a pique. Pregunta final en esa dirección, él mencionó algo que es un poco atendiendo cuando ustedes le hicieron la pregunta de la demografía, y es una alianza con el tercer sector. A mí me gustó eso, me parece bueno. Es muy interesante, hay que mirarlo con cuidado. Lo que hay que ver es cuánto dinero el gobierno destina a las organizaciones del tercer sector, que como quiera tienes que mantener. Que hace mucho más que el propio gobierno. Que hace mucho más que el propio gobierno. Con mucho menos. Con mucho menos. Bueno, gracias a los tres. No se me vayan, porque les toca ahora analizar la propuesta del próximo candidato a la gobernación que se presenta ahora aquí. ¿De quién se trata? Le decimos un instante. Voy con Kimberly. Ferdinand, todavía quedan pendientes las propuestas de Juan Dalmau y Javier Jiménez. ¿Cómo resolverían ellos la crisis salubrista y el aumento de los costos de vida? El debate será súper interesante. Cada uno tendrá 10 minutitos para responder, pero lograrán convencer a nuestros analistas. Quédese en sintonía del número 1 de sus noches jugando pelota dura. Despedimos el pregame y seguimos jugando pelota dura a 100 días con los candidatos a la gobernación. No se vayan. Bueno, mis amigos, son las 7 en punto. Seguimos jugando pelota dura. A 100 días de las elecciones estamos desarrollando este foro para conocer las ideas, propuestas y también soluciones a problemas fundamentales del país. El segundo candidato que se presenta es el candidato de la Alianza, don Juan Dalmau. Licenciado Juan Dalmau, saludos. Saludos, Ferdinand, saludos al panel. Un placer estar de vuelta. Qué bueno. Te agradezco mucho que también estés aquí sin condiciones y sin reglas ni nada por el estilo, porque ustedes saben cómo se juega pelota dura. Gracias por la invitación, además de la responsabilidad de que nos ofrecemos al país dar cara. Muy bien. El tema que queremos arrancar a jugar pelota dura contigo es el tema de la salud. Hemos preparado una historia de lo que está pasando en las salas de emergencia de Puerto Rico para ver qué soluciones tú le presentas a esto. Vamos a ver la historia. Estas imágenes que nos dejan ver una fila interminable de pacientes en camillas corresponden a lo que se vive en la sala de emergencias del Hospital Menonita en Caguas. ¿Desde cuándo su mamá está aquí? Desde el lunes. Desde el lunes. ¿Qué hicieron? ¿La atendieron de inmediato o la dejaron esperando? Porque la queja es que hay decenas en fila aquí esperando. No, esperamos hasta, ¿verdad?, a que haya cuarto. Todavía no hay cuartos disponibles. Como siempre, tenemos que estar sentados ahí esperando que nos llamen. Está difícil. ¿Qué es lo que ve? No hay mucho personal para eso.
están en las camas, en los pasillos, así... En una fila. No hay tantos hospitales en Puerto Rico para poderlos transferir. 2 solamente, Centro Médico Río Piedra y este hospital ahora en Caguas tienen ese problema. O sea, los médicos se han ido, las citas son hasta 8 o 9 meses. Esto no es solamente una crisis hospitalaria, esto es una crisis del sistema de salud. La pregunta es que hay tanto dinero, ¿y dónde está ese dinero para aumentar el sueldo a los que salvamos y cuidamos vida 24/7? Problema fundamental, y hablábamos ahorita de que estamos, ¿verdad?, poniéndonos viejitos. Esto se va a seguir llenando las salas de emergencia por obligación, por naturaleza. Jorge Colbert, el profesor Colbert, nos trae datos adicionales para entrar en la conversación. Colbert. Así es, Ferdinand, el tema de la salud es un tema prioritario, y en el caso del presupuesto del gobierno de Puerto Rico es el renglón de mayor inversión. El 20% del presupuesto en el presupuesto consolidado va a ser alrededor de $6.000 millones de los 33.000 que es el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico, obviamente incluye fondos federales. ¿Cuál es la situación particular que tenemos? Bueno, hay en los 3.2 millones de habitantes que tenemos en Puerto Rico, el 93.8% de la población tiene cubierta médica, ya sea privado o público. El 48%, más o menos 1.5 millones de personas, están bajo el plan vital, el plan del gobierno de Puerto Rico, que se financia con fondos federales casi en su totalidad. Hay 69 instalaciones médicas, 9.350 camas y hay 24 centros hospitalarios en los 78 municipios. ¿Cuál es el problema principal, Ferdinand, que ha habido? Este dato que está aquí. En la última década, 8.000 médicos se han ido de Puerto Rico buscando otras opciones profesionales, y eso ha afectado tremendamente los servicios. Las tardanzas en las citas en las instalaciones médico-hospitalarias, obviamente también en los médicos, la escasez también de enfermeras y enfermeras. Ciertamente se necesita una reestructuración, una reforma al sistema de salud. ¿Qué proponen nuestros candidatos? Vamos con Ferdinand. Gracias, Jorge. Bueno, Juan, tienes 10 minutos para esta conversación. ¿Cómo arrancas? ¿Qué propuestas tú presentarías como gobernador para atender este problema? Bueno, mira, yo he presentado una propuesta ya hace varios meses sobre un programa de Una Salud. Y eso se refiere a lo que tiene que ver con un acercamiento en la prevención, un acercamiento en la atención y un acercamiento en la rehabilitación. Nosotros tenemos un sistema que no es un sistema de salud, es un sistema de tratamiento luego de que las personas enferman y tienen condiciones en donde intervienen lo que son los médicos y lo que son los hospitales. Así que dentro del plan Una Salud está el elemento de prevención que tiene que ver con crear comunidades saludables, crear liderazgo comunitario que pueda orientar a esas comunidades, particularmente personas mayores, adultos mayores, rehabilitar los parques pasivos para que puedan tener actividad física, utilizar el acceso a lo que es los miles de jóvenes que forman parte del sistema de salud público para lo que debe ser salud escolar, salud oral. Se identifican muchos padecimientos médicos con anticipación precisamente por medio de salud oral. Podemos prevenir muchos de los problemas que luego tiene que recargar el sistema de salud si adoptamos una medida preventiva sobre los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Tienes problemas de obesidad infantil que posteriormente son problemas que se dedican a diabetes, problemas cardíacos, problemas de alto colesterol, problemas de hipertensión. Así que tenemos que prevenir. El otro tema es lo que tiene que ver con enfatizar en lo que son los tratamientos primarios. Y obviamente están los primarios hasta los supraterciarios. Pero tenemos también que fortalecer el acceso a esos sistemas primarios que podamos entonces dar un servicio inicial fundamental. Pero tú traes en ese video un tema que yo creo que debe estremecer a todo el mundo. Ese es el diario vivir de miles y miles de personas, no en ese hospital, en casi todos los hospitales. Primero, porque el servicio de emergencias médicas es lo que permite que el hospital tenga que atenderte cuando no aparece un médico o tu médico no tiene nada más que una lista de espera y te atiende de aquí a 3 meses. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que enfatizar en que nuestro sistema de salud tiene que responder a un sistema de salud en donde haya un único pagador directo a los proveedores de servicio. Eso sacaría del medio a las aseguradoras privadas como intermediarios. Y ese sistema de salud público se va a financiar con fondos federales, como planteó el profesor Jorge Colbert, en donde tenemos un presupuesto consolidado de $6.000 millones. No hay justificación para que haya personas que no tengan acceso al derecho a la salud
por falta de fondos. Es que los fondos no se han dedicado al paciente y a fortalecer el sistema de salud, el sistema preventivo y el sistema de rehabilitación. Se ha utilizado por compañías con ánimo de lucro, no con ánimo de poder darle servicios a la ciudadanía. Ustedes plantearon hace un rato, tenemos demográficamente una población de adultos mayores que no va a terminar de aquí a 10 años, va a aumentar. Si no adoptamos política pública desde ahora para ir previendo que ese nivel de lo que son los porcientos de adultos mayores va a aumentar, se va a complicar. Vamos a tener un escenario mucho más complicado. Este tema que a mí particularmente me preocupa mucho, la cantidad tan grande, decía Colbert, 8.000 médicos se han ido de Puerto Rico. ¿Cómo retener al médico aquí? Se estableció un mecanismo que ya se eliminó, que era reducirle la tasa contributiva al 4%. Eso creo que ayudó un poco, pero ¿qué se puede hacer? Porque hasta que no tengamos los médicos suficientes, las salas de emergencia van a seguir llenas y la gente va a estar sin atenderse adecuadamente. Mira, Ferdinand, yo he hablado con amistades que son médicos. Me dicen, mi problema no es contributivo, yo tengo buenos contables. Mi problema es la lucha continua con los planes médicos. Y yo te puedo dar mi experiencia personal. Yo no sé cuál fue la tuya. Yo también. Tú también, ¿verdad? Cuando Gabriel estuvo en el hospital pediátrico atendiéndose de cáncer, no había a veces la crema para anestesiar cuando le iban a hacer los exámenes espinales. No habían gasas. Las enfermeras tenían que doblar turnos, no había suficientes recursos. Planes médicos le debían al hospital pediátrico 11 millones de dólares. Entonces, de repente, tú te das cuenta que el ánimo de lucro va por encima de la necesidad de la atención de salud. Y ese es el pediátrico, con niños y jóvenes que tienen que atender. Entonces, lo que yo estoy planteando es que con un sistema de salud en donde podamos nosotros, con una corporación pública, y que quienes administren los fondos sean los actores del sistema de salud, proveedores de servicios, lo que son pacientes, los que han sido pacientes víctimas de impericia médica, que entonces establezcan las fórmulas y modos de pago directos a los proveedores de servicios. Pero Juan, ¿se eliminan las aseguradoras en esta propuesta? No se eliminan las aseguradoras. ¿Cómo lidiamos con ellos? Porque siguen siendo un problema según la boca de los propios médicos. No se eliminan las aseguradoras. En el libre mercado podrán competir y quienes den mejores servicios y mejores accesos a salud, esas podrán estar en el mercado competitivamente. ¿En el mercado privado o en el mercado público? En el mercado privado. Por eso la sacaría del gobierno. La sacaría como intermediarias del gobierno, porque en gran medida, Alex, en el pasado año, las aseguradoras privadas obtuvieron en ganancias, no incluye gastos operacionales, bonificaciones, gastos de representación de los ejecutivos. Oye, obtuvieron ganancias de casi 1.000 millones de dólares. Cuando Jorge Colbert plantea que hay 200.000 puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen acceso a plan médico porque no pueden pagar uno privado y no cualifican para el público, tenemos a 200.000 personas en la calle en términos de acceso a la salud. Las personas que tienen la tarjeta, el plan médico del gobierno, seguirían teniéndolo. Así mismo. No tendrían ningún problema. Tendríamos más fondos para poder distribuir para mayor captación de lo que son clientes del sistema de salud, para poder traer a esos 200.000 puertorriqueños y puertorriqueñas sin plan médico. Al plan médico, de nuevo, 6.000 millones de dólares. Hay países que no tienen ese presupuesto. Y ese es el único que es para salud. Guillermo. Juan, a mí me preocupa que esas imágenes que vimos es en el Hospital Bandera de Caguas. Y sé que Caguas está cerca de tu corazón. Así es. La pregunta es, si eso pasa en hospitales privados y hospitales poderosos, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué medidas a corto plazo? Es lo que yo quiero preguntar. Parecería ser que la salud preventiva, parecería ser que todas estas cosas operan un poco más largo, pero de inmediato para esa gente que tiene familiares que están en posiciones bien delicadas, que están desesperados, que ese es el día a día, no en Caguas, sino en todo Puerto Rico. Yo, mira, pienso que ante ese escenario, el Departamento de Salud ha virado hacia el lado. Y yo creo que debe asumir un rol de fiscalización mucho más eficaz. Aquí hay hospitales que se han tenido que ir a la quiebra, pero es por deficiencias administrativas. Pero usted está hay otros hospitales que han tenido problemas por lo que tiene que ver con la falta de ocupación en camas. Pero cuando tomamos en cuenta que tenemos una población cada vez de adultos mayores que es más grande y tomamos en cuenta que hay unos padecimientos médicos debido precisamente a que no ha habido unas políticas preventivas, tenemos que también anticipar que esas camas que hoy tal vez no tienen ese nivel de ocupación pueden utilizarse en los momentos de emergencia y no tener a las personas en los pasillos esperando, porque supuestamente no hay ocupación, pero en los pasillos sí. Hay un sector que sabemos que está ahí, que lo discutimos, pero nadie hace nada. El sector que no puede pagar un plan privado y tampoco cualifica para el plan público. ¿Qué hay para esas
miles y miles de personas que no tienen plan médico por esas condiciones. Precisamente el proyecto que yo planteo de un plan de salud universal cubriría a esas personas porque el ahorro que representa ese dinero que recibe en lucro los planes médicos estaría entonces siendo administrado por esa corporación pública sin fines de lucro para que ese dinero se pueda utilizar para la cobertura de esas 200.000 personas. No quiero sonar ingenua, pero usted está consciente, usted como candidato, consciente de que en Puerto Rico la gente se muere si no tiene palas para que lo atiendan en un hospital, en una sala de emergencia. Eso es así, Margarita, eso es así. En estos momentos, para uno lograr una cita médica, para uno lograr una atención médica, es si conoces al doctor o alguien que trabaje con el doctor o un familiar. Y eso es algo criminal porque significa que no estamos siendo tratados como iguales en la dignidad humana del acceso a la salud, todos y todas nosotros. Y una de las cosas que también me preocupa, Margarita, es que yo sé el nivel de poder que tienen las aseguradoras privadas. El cuatrienio pasado yo presenté legislación para que se enmendara el Código de Seguros y evitar que las aseguradoras privadas enmendaran unilateralmente, como pueden hoy, los contratos con los proveedores de servicio imponiéndole más trabas. Cuando tú me preguntabas qué vamos a hacer con los jóvenes, uno de los problemas que tienen los jóvenes médicos que vuelven a Puerto Rico, se gradúan de aquí, es cómo entrar a la red de los planes médicos privados por la cantidad de trabas que le ponen. O sea, tenemos que facilitar el ejercicio de la profesión, particularmente en el tema de la salud. Te hago la misma pregunta que le hice a Jesús Manuel hace un instante. Si el país te da el voto y te conviertes en gobernador, ¿qué sería lo primero que harías cuando llegues allí a la Fortaleza? Bueno, ya yo escuché lo que dijo Jesús Manuel y naturalmente yo hace meses he dicho que hay que cancelar el contrato de Luma y Genera. Porque como que Jennifer González y Jesús Manuel se han olvidado de Genera, que se quieren comprar ellos mismos el gas con su matriz de New Fortress. Pero aparte de eso, me parece que en una orden ejecutiva el mismo día puedo ordenar al Departamento de Justicia, al Departamento de Educación, que cesen los pleitos contra los padres y madres de los niños de educación especial y comience un proceso de transición hacia el cumplimiento de lo que dice la ley y la jurisprudencia. Bueno, Juan, no tengo más tiempo. Gracias. Nos tuvimos que mantener en el tema de salud, un tema importante y obviamente hay muchísimo más que discutir. Pero ya tendremos tiempo. En otra ocasión hablaremos del clandestinaje y las candidatas que no vienen a estos foros, porque parece ser que le sacan más provecho al escondite que a dar cara al país. Gracias, Juan Dalmau. Voy con Kimberly y vamos a regresar entonces con nuestro tercer candidato para seguir conversando de los temas importantes del país. ¿Cuál será nuestro tercer candidato? ¿Cuál tema le pondremos como tema central para discutir? En un instante lo hacemos. Adelante, Kimberly. La pregunta es, ¿cómo evalúa la participación de Juan Dalmau? Usted participe de nuestra encuesta, claro, al regreso. Nuestro panel de análisis viene a evaluar sus ideas, logrará convencerlos, tiene que averiguarlo. Además, ya está aquí Javier Jiménez y al regreso abrimos discusión sobre otro tema que definitivamente le afecta a usted. Quédese en sintonía, estoy Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos con el panel del profesor Jorge Smith, está Laisa García y Jorge Rodríguez. Vamos a hablar con ellos de qué les parece esta presentación que hace Juan Dalmau sobre el tema de la salud. Y destaco que los dos candidatos, la primera acción que haría tanto Jesús Manuel como Juan Dalmau es eliminar el contrato de Luma, ya van dos. ¿Qué les parece? Arrancando con ese pie forzado. Bueno, en eso pues estamos de acuerdo con ellos y definitivamente hace rato que debieron haber cancelado eso. El modelo que presenta Juan Dalmau es parecido al que presentaba Bernie Sanders en su campaña presidencial y donde se ha aplicado ese modelo en los países donde se ha aplicado, es cierto que enfatiza la prevención, pero también es cierto que crea burocracias nuevas, que reduce la competencia entre las aseguradoras, por lo tanto al fin y al cabo no reduce los costos y al aumentar la burocracia también se presta para politizarlo. Entonces es un sistema que puede funcionar, pero en el caso de Puerto Rico va a tener muchos problemas porque ya sabemos que crear agencias nuevas. No tenemos la madurez para manejarlo. Bueno, podría ser, pero tiene que haber unos cambios en la administración pública para que un sistema como ese pueda funcionar. Y fondos, esos 6 billones y los fondos que hay, eso está asignado a ciertas áreas. Eso no es tiene nombre y apellido, nombre y apellido. Nombre y apellido, o sea que el tema preventivo no solo requiere un andamiaje completamente diferente, una mentalidad completamente diferente, una educación de pueblo completamente diferente y unos proveedores diferentes, pero los fondos son diferentes y no son los fondos que tenemos actualmente. ¿Pero por qué burocracia? ¿Por qué aumenta la burocracia?
Pues porque va a crear él dijo, va a crear una corporación pública sin fines de lucro. Pues eso quiere decir que va a haber junta de directores, presidentes. Otro organismo gubernamental. Eso fue lo que yo entendí de eso. Cada vez que el gobierno, el problema más grande que tenemos y se ve en salud es que los mercados son mucho más eficientes porque funcionan con incentivos. Hay unos incentivos entre las partes para hacer las cosas bien y poder recibir lo que quieren. Entonces, en el gobierno, la falta de incentivos es bastante alta como para tú tratar de crear algo que pueda hacer el mercado más eficiente que tú, que lo haga una agencia de gobierno. Entonces, obviamente, por algo estamos en quiebra. Lo que pasa es que es el criterio de los médicos, de la facultad médica, ¿verdad? Claro. Que las aseguradoras los están asfixiando, que no pueden operar aquí bajo ese sistema. No quisiera que se me fuera el tiempo sobre el tema de Luma, porque creo que es importante. ¿Cómo recibe el sector privado de que ya haya 2 candidatos planteando eliminar Luma de golpe y porrazo? Yo no sé cuál es la estrategia, ¿verdad? Lo explicarán ellos más adelante. Le añadió Juan, genera también. Genera. O sea, ¿quién entonces cogería el sistema? ¿Y cuánto tiempo nos tomará eso, esa transición? Dicen que el contrato de Luma es incancelable, que no se puede tocar. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en el área, yo creo que el candidato Juan Dalmao está haciendo un acercamiento que las personas quieren escuchar y lo sufren, que es el tema de la falta de servicios médicos sensibles y de los médicos que no existen. Ahora, es un problema de fondo, como casi todo en el gobierno pasa, que es estructural, es el modelo de salud. Así que quizás la propuesta a futuro pudiese tener alguna salida, pero inmediatamente cuando usted llegue ya a Fortaleza en enero, usted va a tener que trabajar con el modelo existente y tiene que haber unos pasos que se puedan lograr dentro del modelo actual para asegurar los fondos federales y el pareo, hacerlo más eficiente e ir encaminando esa transición a otro modelo si esa finalmente es la propuesta. Pero para yo entenderla a usted, lo que acaba de decir, no está de acuerdo con lo que explicó aquí Juan Dalmao. A mí me parece... Nadie está contento, por lo menos del sector privado le puedo decir, con el contrato de Luma y con el servicio que ha dado. Es evidente. Y probablemente con lo que la mayoría de las situaciones de salud la gente quisiera tener. Pero las respuestas a las voy a cancelar, las voy a eliminar o voy a romper esto y hacer algo nuevo en 2 meses, no es así, no se logran. Mira, Puerto Rico está en quiebra por el control centralizado de los activos del gobierno, de los activos de producción por parte del gobierno. La energía es uno de los medios de producción más importantes que tiene una sociedad. Y lo menos que tú quieres es al gobierno manejando ese activo. Por algo estamos en quiebra. Que tú tengas que atender la situación de Luma, de que no tiene los recursos necesarios, de que no está siendo fiscalizado como tiene que ser, no quiere decir que la solución es que el gobierno vuelva a tener un activo de producción bajo su control. Primero que nada, porque ya lo quebró. Pero lo destruyó. Ya lo quebró y lo destruyó. Puerto Rico está en quiebra porque hemos tenido malos gobiernos que han tomado malas decisiones. Igualmente hay sitios en el mundo que tienen buenos gobiernos y toman buenas decisiones. Y la situación es que todos los gobiernos prometen que van a cambiar, que lo van a cambiar y lo van a resolver, y todos hacen lo mismo. Por lo tanto, en mi caso, ya yo no tengo esperanza en el gobierno de que va a resolver y el tema de Luma, eso hay que cambiarlo. Eso es que eso no es debatible. Es que Puerto Rico tuvo una experiencia con acueductos y alcantarillado y la compañía Ondeo, donde el gobierno se fue a privatización de servicios de acueductos y alcantarillado y tuvieron que regresar. No. Esa fue un poquito diferente porque para todo el convenio, todo el manejo de recursos humanos, eso eran empleados del gobierno. O sea, que lo que tú tenías era un layer gerencial con todo el andamiaje burocrático y laboral del gobierno y los empleados del gobierno. El gobierno permanente. O sea, el gobierno permanente. O sea, eso Ondeo cometió suicidio tirándose ahí. La única manera que lo puede hacer es como lo está haciendo Luma, de tener control de los recursos humanos. Pero yo creo que hay buenas ideas ahí que hay que ver como todo. ¿Cómo lo hace posible y cuánto cuesta? Vamos al tercer candidato. El tercer candidato a la gobernación se presenta ante nosotros. Tenemos una historia muy interesante también. Vamos a ver qué propuestas tiene para solucionar este problema. Voy con Kimberly y regresamos rápido. A 100 días para las elecciones, ¿quién gana? Esa es la pregunta. Y las opiniones en el Facebook Live, ay, se dejan sentir, pero queda un candidato, escuche bien, aumentan los servicios básicos, los alimentos y no hay residencias asequibles. ¿Cómo se puede resolver? El candidato por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, tiene su turno al bate. No se retire, esto es Jugando Pelota Dura, 100 días de las elecciones.
Bueno, mis amigos, seguimos en este programa especial a 100 días de las elecciones, jugando pelota dura con los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. ¿Qué proponen? ¿Qué alternativas presentan? El candidato que les presento es Javier Jiménez, el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, alcalde de San Sebastián. Bienvenido. Saludos a ti, Ferdinand, saludos a todos y saludos a los que nos ven en la noche de hoy. Vamos rápido a presentarles a ustedes una historia que tiene que ver con un tema que hemos tocado aquí consistentemente y que estamos encima de él, que es el tema del costo de vida. Vamos a ver la historia. Los altos costos en servicios como el agua, la luz, los peajes y hasta los alimentos han tenido un cambio de hábitos en el consumo de los boricuas. Prácticamente he recortado como un 70% de la salida. ¿Le ha hecho difícil poder conseguir una casita? Sí. Es hora de que el gobierno y la Junta de Control Fiscal realmente piensen en bajar el IVU. Lo que parecemos es un saco boxeo, nos están dando y no tenemos respuesta. ¿Cuánto gastaron en compra hoy? 173. ¿Y cómo lo encontró usted? Carísimo. ¿Hay ocasiones que se ha quedado sin comer? Sí. ¿Qué se puede acordar cuánto, por ejemplo, antes se pagaba por una libra de pan? Yo diría como 90 centavos. Claro que nos afecta porque entonces tú tienes que suspender comer el pan en la mañana o si te lo comes en la tarde en un sándwich. ¿Está caro vivir en Puerto Rico? Carísimo. Sí. Y de los que vivimos del Seguro Social más todavía. ¿Habrá luz al final del túnel? No sé. Fíjate que lo que dice este último señor que dice, y los que vivimos del Seguro Social peor. Y hay una enorme cantidad de gente que vive del Seguro Social y nada más. Colbert tiene unos datos adicionales para que entonces Javier Jiménez pueda analizar su punto. Dale, Colbert. Así es, Ferdinand. Alto costo de vida, indudablemente, igual que el sesco, igual que la salud, que son los temas que ustedes, los televidentes, nos han dicho que son sus prioridades. ¿Cuál es la situación a este año con relación a los altos costos? Mire, la canasta básica entre el 2021 y el 2024 ha habido un aumento aproximadamente de 18% de los costos entre un año y otro. Entre los gastos al ciudadano, un aumento que incluye luz, agua, servicios médicos en proporción, mire, un 24% de aumento de los costos de vida. Y fíjense en qué han sido los gastos en términos de proporciones, en qué se va la mayoría de los gastos de los ciudadanos en Puerto Rico. Obviamente el pago de la vivienda, el pago de su casa o renta, el tema del cuidado de la salud, los alimentos con un 19%, la transportación, el entretenimiento son de los gastos principales, Ferdinand, pero muy particularmente en el caso de la población de la tercera edad, los gastos de salud y de transportación para llegar a sus citas médicas es uno de los gastos más altos que tienen y es donde también tenemos que enfocar para ese grupo poblacional, Ferdinand. Gracias, Colbert. Bueno, ¿qué podría usted hacer desde la gobernación para aliviarle el bolsillo a la gente? Está caro Puerto Rico, está demasiado caro. Bueno, tenemos que analizar primeramente qué es lo que ocasiona que ese % de inflación que incide en nuestra sociedad no se pueda enfrentar por el ciudadano puertorriqueño. Tenemos dos elementos fundamentales. Está el elemento de producción. Ese elemento que incide cuando nosotros como territorio, como país, tenemos que importar la mayor parte de nuestros productos, y en el caso de alimentos, el 85% de los que nosotros consumimos en alimentos se importa. Quiere decir que ese costo está determinado por los países que producen. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que tenemos nosotros es que nosotros como país o como territorio, no estamos generando las suficientes riquezas para poder enfrentar esos cambios en precio. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar alternativas y desarrollar elementos esenciales para atacar esas dos vertientes. La primera vertiente se puede atacar con producir nosotros, aumentar la producción de lo que nosotros consumimos, pero utilizando metodologías actualizadas con funciones tecnológicas para disminuir costos de forma tal que nosotros podamos competir en una forma más adecuada, y entonces todo ese costo de transportación y otros costos inherentes a cuando se importa, nosotros poder suprimirlo produciendo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que tenemos que crear nosotros son riqueza, ¿verdad? Y un gobierno que incide en la vida de todas las cosas que nosotros hacemos de día a día, un gobierno que está tan regulado, un gobierno que es tan burocrático, no promueve y no
facilita que haya inversión adecuada del sector privado para crear más empleo y empleos que estén remunerados en una forma adecuada que puedan enfrentar lo que es la inflación que vamos a tener, no solo en Puerto Rico, la vamos a tener a nivel mundial, pero si nosotros podemos generar esas riquezas a través de eliminar toda esa capa de burocracia, toda esa procedimientos que lo que hacen es limitan la inversión privada para desarrollar riquezas en el país, pues nosotros, si eliminamos eso, vamos a poder lidiar en las dos etapas. Primero, en producción. Segundo, en la producción de riqueza. Así que lo primero que una de las cosas que nosotros cuando comencemos como gobernadores que vamos a atacar inmediatamente todo este proceso de permisología que muchas veces halla en lo ridículo y establecer un proceso ágil, de forma tal que todo aquel ser humano que en Puerto Rico viva y tenga un sueño, una aspiración, pueda ver que el gobierno es un ente que facilita y no un gobierno que te ahoga. Y de esa forma podemos nosotros comenzar a generar riqueza. Tengo dos temas. Ese tema me gusta mucho, que es el tema de la permisología, que aquí le ha metido mano todo el mundo y todo el mundo lo promete y por alguna razón no se puede lograr. No hay voluntad, no tienen power, como se dice. Para que las cosas pasen hay que tener voluntad. Y es un elemento esencial para el desarrollo de nosotros como país. Si nosotros no generamos riqueza y siempre vamos a estar pendientes a cuánto nos envían de fondos federales, definitivamente no vamos a tener una independencia individual. Usted es independencia alcalde. Individual Usted genera es alcalde, independencia colectiva. Usted es alcalde y económicamente. Usted tiene que ver a diario, cada vez que una persona, como usted decía ahorita, tiene un sueño, quiere emprender, quiere montar un negocio y va a su oficina, alcalde, ayúdeme con lo que usted pueda. Y usted tiene opciones limitadas como alcalde. Pero la lista de permisos, de documentos, es una cosa ridícula. Totalmente ¿Usted piensa meterle tijera a eso? ¿Qué piensa hacer usted por eso? Inmediatamente. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que vamos a hacer es que en una reglamentación vamos a establecer que tú necesitas, por ejemplo, para abrir una oficina. Pues tú tienes A, B, C, D. Tú vienes, cumple con eso, abre el negocio y notifícale al gobierno, abrí este negocio cuando tú puedas, ven y revisa que yo cumplí con esta. Que el gobierno vaya posteriormente a revisar. Claro, ¿por qué? Porque eso, primero es que ese individuo genera ingresos para poder pagar la renta o pagar las hipotecas. Segundo, genera empleo. Tercero, le genera IVU al gobierno. Y así también genera una actividad económica que se multiplica. Con eso de los permisos, si usted llegara a la gobernación, yo no le deseo éxito, le deseo suerte. Porque aquí en Puerto Rico, yo creo que en los últimos 20 años no ha habido gobierno que haya tratado de resolver el problema de los permisos en Puerto Rico y ninguno ha podido. ¿Por qué? Por lo que estaba hablando Jorge hace un rato. A nivel gerencial pueden poner leyes, pueden hacer, pero este gobierno permanente de acá abajo lo entorpece todo. Lo entorpece todo. Me consta. No es que lo entorpezca. Tú tienes que establecer unos procedimientos y los que son empleados públicos, nosotros somos servidores públicos. Y nosotros tenemos que tener una meta colectiva como país. Nosotros no podemos verlo. Explíqueselo a ese gobierno permanente. Sí, ese gobierno permanente, mira, cuando yo llegué a San Sebastián hace 20 años atrás, yo tenía más o menos un gobierno permanente como ese. ¿Y qué hicimos nosotros? Comenzamos a hacer evaluaciones y comenzamos a escribir. Y hubo empleados que no querían trabajar. Pues esos empleados le aplicamos lo que decían los reglamentación. Y nosotros cuando comenzamos a generar ingresos, que comenzamos a dar bonificaciones y aumento de salario, ¿cómo lo hicimos? No porque era del PNP, porque aquella época era del PNP, lo hicimos por evaluaciones. Y compensábamos al buen empleado y al mal empleado, pues no lo compensamos. ¿Qué tenemos como resultado? Que empleados que en un momento determinado eran empleados flojos, son de los mejores empleados que tenemos nosotros como municipio. Así que si nosotros despolitizamos, que ese es otro de las metas que tenemos nosotros como gobierno. ¿Cómo se hace eso? Yo no he escuchado nada distinto de lo que usted ha dicho, a lo que han dicho todos los gobernadores de Puerto Rico. Pero la diferencia es que ellos te hablaron para conseguir votos. Yo te hablo porque yo estoy convencido de que nosotros como puertorriqueños tenemos que transformar el gobierno si queremos tener futuro en nuestra patria. Yo
coincido con sus planteamientos en general, en términos más que nada que son lógicos. Sería tener sentido común, pero mire, lo cierto es que me parece que usted es extremadamente optimista, demasiado optimista. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? A mí me parece que son muy pesimistas. Pero es que ustedes denme la oportunidad y yo le voy a demostrar. Pero que dependemos el 90% de lo que consumimos de importación y usted dice que eso se puede resolver ¿cómo? ¿Cómo yo puedo sembrar algo que crezca mañana? ¿Cómo podemos hacer? Produciendo, motivando a ese empresario, dándole libertad económica a ese empresario. ¿Cómo? Bueno, no, pero tú no cojas para gobernadora porque vamos quedando igual. Bueno, pero yo te puedo garantizar que lo voy a hacer. Yo no aspiro a la gobernación. Déjame ir con yo te garantizo que lo vamos a hacer. Sobre esto del 85-90% de los bienes importados, yo estaba el fin de semana anterior en Carolina del Norte y allí vi, por ejemplo, un galón de leche, un galón. Aquí el galón que se vende es reducido en menos de un galón, supuestamente para que uno lo pueda cargar mejor. Pero el galón de leche allí en Carolina valía $2.60. Aquí yo pago $7, alrededor de $7. Increíble. ¿Cómo es eso posible? Eso va directamente al bolsillo que toda esa gente decía, porque eso va a la canasta básica, leche fresca. Y ahora es una industria que está en crisis, pero uno se pregunta, ¿eso se replica? Y somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Se replica en muchos productos porque nosotros importamos el 85%, pero si nosotros podemos desarrollar un grupo de empresarios... Pero ese de la leche fresca no lo importamos. No lo importamos, alcalde. Pero por la protección y sobreregulación hace que ese precio sea alto. Mira, entonces alcalde, nosotros tenemos que repensar la forma como producimos y dentro del desarrollo económico uno de los aspectos fundamentales es que tú tienes que facilitarle a esa persona que tiene ese sueño o tiene ese deseo de crear una empresa, de tú llevarlo de la mano, ayudarle a conseguir la permiso. Me queda un minuto, casi 30 segundos. Está rápido. El tema, se va volando el tiempo. El tema de la reducción del IVU, que Rivera Cueto, el economista, plantea que se puede. ¿Usted lo ha considerado? Bajarle el IVU a la gente. Ahí hay un alivio tremendo al bolsillo. No, sería extraordinario, pero lamentablemente los políticos irresponsables que administraron este país, parte del IVU lo ignoraron para el pago de la deuda a largo plazo. Y la otra parte se utiliza para la operación del gobierno. La única forma es también un aspecto que nosotros vamos a establecer dentro del gobierno. Nosotros vamos a comenzar a crear la ruta para que el gobierno disminuya los costos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, número uno, maximizando la utilización de recursos como espacios vacíos, que en vez de estar pagando renta, nosotros podamos habilitar esos espacios que no tengan que pagar. Igualmente, una de las cosas que tenemos que nosotros tener presente es cuánto es el costo en servicios profesionales necesario para poder operar una agencia de gobierno. Así que nosotros tenemos una serie de iniciativas que si disminuimos ese costo de operar gobierno, eso es lo que tenemos que hacer, en vez que como hacen ahora los legisladores y el gobierno, que lo envían, si les sobró 1.000 millones, rápido se inventan algo para gastarlo. En vez de hacer eso, ¿por qué no se lo vamos a transferir al que paga esa contribución? Bueno, alcalde, ya tendremos tiempo, se quedan 100 días para seguir discutiendo y analizando. Le agradezco el tiempo y le agradezco lo mismo que le agradecí a los otros, que no me pusiera reglas ni condiciones en ninguna clase. Aquí se juega pelota dura, usted sabe cómo se juega y qué bueno que vino. Nosotros gateamos como quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy con Kimberly, venimos con el análisis final y también le doy la explicación de por qué no vino la cuarta candidata. Adelante, Kimberly. ¿Qué le pareció? ¿Está convencido? Usted ya tiene su candidato. Comente en nuestra página de Facebook y participe de nuestra encuesta. Claro, manténgase en sintonía porque esto es Jugando Pelota Dura, 100 días de las elecciones. Hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana son Joaquín Cruz y Joshua Vega del Club Beach Volleyball Heat, Juliana Rivera y Adriana García del Club JP Beach, Gabriel Rondón, Leandro López, Carla Sánchez y Claudia Verdejo del Club Pearl Beach. Estos jóvenes han asegurado su participación en el Junior Olympics 2024 de Bahrein, o Ediel Rivera, quien fue seleccionado en el sorteo 2024 de la MLB por el equipo de los Yankees. Escanee el QR code que aparece en pantalla y vote por quien usted cree debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Adelante, Ferdinand.
Gracias, Kimberly. Bueno, sigo aquí con el panel ya en la etapa final del cierre. Quiero destacar, hacer una aclaración. La gente debe estar preguntándose dónde está Jennifer González, que es la candidata a la gobernación por el Partido No Progresista. Nosotros hicimos el mismo mecanismo de invitación que le hicimos a los 3 candidatos que ya estuvieron aquí. La candidata, a través de sus portavoces, nos indicó que ella estaba en el Congreso de los Estados Unidos, que se le hacía muy difícil por sus complicaciones y su trabajo de comisionada residente estar con nosotros. Le ofrecimos la alternativa de que pudiera estar a través de las redes sociales, a través del Skype, pudiera estar con nosotros, del Internet. Tampoco estuvo disponible por las mismas razones que le expliqué. Ojalá que para la próxima ocasión pueda estar disponible y estar con la misma disponibilidad que estuvieron los otros candidatos, sin reglas, sin condiciones, como se juega pelota dura. Vamos a ver, estoy seguro que ya lo va a poder lograr para la próxima ocasión. Bueno, vamos al tema de Javier Jiménez. ¿Qué les parece? A mí me encanta el tema de hablar del tema de la reducción del IBU. Lamentablemente no me dio el tiempo. Él dice que sí que se puede, aunque es un poco complicado. ¿Cómo lo ven ustedes y qué les pareció la presentación de él? Bueno, no cabe duda de que los impuestos en Puerto Rico nos están ahogando. Nos están matando. Entre todo Estados Unidos tenemos el impuesto de venta, impuesto corporativo, impuesto individual más alto y no tenemos el nivel de ingreso más alto para compensar eso. Pero pues no nos dio realmente una fórmula de cómo lo va a conseguir. Habló de aumentar la producción, sobre todo la producción agrícola. Eso suena bien. Ahora, hay unos problemas que son estructurales, el costo de la energía, el costo de los insumos y otras cosas que son federales, como las leyes de cabotaje y como el dumping que hacen muchas empresas agrícolas de Estados Unidos que no permiten que nuestras empresas aquí puedan competir con eso. Hay un tipo de cosas que hay que mencionarlos porque si no, es una promesa vacía. Habló de eliminar los permisos y de libertad económica, ¿verdad? Yo creo que él tiene, primero es el candidato probablemente que tiene más contraste con el candidato, por ejemplo, Juan Dalmau, que vimos. Son propuestas de gobierno totalmente distintas. El otro es un gobierno proveedor y en este caso es el gobierno manos afuera. 2 propuestas que me pareció interesante fue el principio de mérito que él plantea para poder estructurar el gobierno y cómo entonces va a agilizar el tema de... Se acabaron los bonos de Navidad para todo el mundo, los bonos para todo el mundo. No, es bono para el que trabaja, digo, si es que... Desempeño. Y evidentemente lo de los permisos. Él tiene muy claro en el tema de la producción y cómo debería atacarse el tema de mejorar, el tema de hacer negocios en Puerto Rico para subir otro tipo de alternativa y que no dependa del gobierno. Mira, yo creo que Puerto Rico acaba de ver aquí la gran diferencia entre un administrador probado, con experiencia, y otras personas que nunca han administrado. No es que haya administrado poco, nunca ha administrado. Él le contestó a Alex genial como administrador. El problema del gobierno permanente es un problema de falta de liderato en la administración, con evaluaciones de desempeño, con reglas claras, con adiestramientos propios. Las personas producen. El problema de leche es un problema de alta regulación. Cuando el gobierno no hace valer el Estado de Derecho, cuando el gobierno no hace valer el derecho a propiedad privada, la inversión privada no llega y las oportunidades no llegan. A mí me encanta la mentalidad de él de decir, vamos a reducir la intervención del gobierno, vamos a dejarle el mercado al sector privado, que venga con su inversión y que cree las oportunidades. Cuando crea la riqueza, entonces tus precios van a bajar porque va a haber mucha más demanda. Yo no sé si ustedes notan, lo tengo rapidito, lo tengo como elemento. Cada vez que llega un gobernador a la fortaleza, un gobernador nuevo, yo los veo con un deseo enorme de una sobreprotección al empleado público. Sin embargo, para el empleado privado, que hay 1 millón de personas trabajando en la calle, que tienen 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir, no hay un peso, no hay una ayuda, no hay nada. Sí, lo que es la clase media. Bonos para empleados, bonos para... No, pero fíjate, este concepto de reducir la burocracia no es nada nuevo, eso ya lo trajo Luis Fortuño y eso lo que quiere decir en términos prácticos es despedir empleados y el resultado fue que los servicios han empeorado. No estábamos hablando ahorita del sesco, parte de ese problema es que no tienen empleados en el lugar para atender la gente, así que estas son soluciones que suenan bonitas. La reducción de burocracia es sinónimo de reducción de empleados. Claro, la burocracia la componen seres humanos. Puede venir acompañada con eso, pero tiene que venir primero con la eficiencia en los requisitos que tú pones, o sea, el listado ese de las 50 cosas para pero es que aquí no hay espacio para reducción de empleados. No se puede hacer más con menos. ¿De verdad ustedes piensan que se presentaron aquí cosas concretas? Es decir, que lo que hablan es real, puede hacerse.
Bueno, yo quisiera saber cómo van a reducir los costos de energía, porque es que eso es un problema que tenemos todos, que tienen los grandes, los pequeños empresarios, los individuos, el gobierno, y de eso yo no he visto aquí unas ideas más allá de que hay que regresar y salir de Luma. Oye, pero ¿cómo vamos a realmente reducir? A los puertorriqueños le cobran 40% adicional por el cajo que se compra, que se trae desde afuera. Los esa inflación que vimos, esa inflación que vimos es un reflejo de la intervención innecesaria del gobierno en el mercado. Cuando tienes que llenar 20 formularios para pagar impuestos, pagar impuestos todo, cuando tienes que estar pagando las demandas que te hacen laborales por los problemas que tienes con un empleado, cuando tienes que estar pagando todas estas regulaciones que hay, el vaso reciclable, o sea, toda esa intervención del gobierno cuesta. Uno va a distintas jurisdicciones, cojamos el Caribe, República Dominicana, Colombia, los productos que se producen en el país son los más baratos. En Puerto Rico son los más caros. Sí. Pero yo creo que se produce poco aquí. Una de las propuestas que él, cuando él habla del mérito, de los permisos, él tiene muy claro, por ejemplo, qué se puede hacer inmediatamente, que está subyacente en lo que dijo. Pues lo que hemos hablado aquí, la legislatura a veces se esfuerza por hacer una legislación para crear capas y después lo envía a la agencia de gobierno y te crea un reglamento que es ultravire. El de la agencia está muy claro sobre lo que debe de hacer porque tiene un plan de gobierno que ejecutar. Ahora, cuando caes en el segundo nivel de esas personas, las burócratas del gobierno, todo se paraliza. Y un poco caen en esa rueda, yo creo que describe Ferdinand, que llegan con mucho ímpetu y después ese segundo nivel gubernamental le detiene todo. Creo que hay que reconocerle a Javier Jiménez que fue honesto ante la pregunta de Ferdinand, un político que aspira a la gobernación y que anda buscando votos. Cuando alguien le pregunta, ¿usted va a bajar los impuestos? Pensaría uno que va a decir, pues, por supuesto que sí. Y él dice, por supuesto que no, porque la mitad está ignorado para la deuda y la otra mitad para la operación del gobierno. Pero entonces dice, pero no quita que el gobierno, aplicando unas eficiencias, el ahorro que produzcan esas medidas se podrá pasar, pero fíjate que la contestación es no me puedo comprometer a bajar el IVA. Porque es la mentalidad de un administrador. El IVA está ignorado y no se va a poder bajar. El gobernante candidato a que te diga que lo va a bajar no se puede. Pero mira, la palabra eficiencia no se puede bajar medio chavo. Mira, eso de la eficiencia es un cliché que todos dicen, pero nadie realmente lo hace. Igual que dicen que quieren despolitizar, pero realmente el caballero hizo toda una carrera dentro de un partido político y ahora que se sale del partido es que dice que hay que despolitizar. ¿Por qué no lo dijo hace 20 años cuando era parte del PNP? O sea, porque es que hay que hacerla, no es solo prometer cosas, hay que demostrar que en tu carrera política tú lo has hecho. Como alcalde, él tiene en la administración de su municipio y ha ejecutado con evidencia empírica por esos 20 años y ha dado resultados. O sea, ese mérito hay que dárselo. O sea que ese municipio no se ha despolitizado. Eso no es pero el resultado que tiene en los manejos de sus finanzas, él tiene bajo la organización. Y por las ventajas que tienen las elecciones, evidentemente hay populares y hay probablemente independentistas que votan por él. Pero eso pasa en muchos municipios, aún los bien y los mal, porque la política municipal funciona de otra manera, pero no es lo mismo administrar un municipio pequeño de la montaña que administrar un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Pero es mejor que no, es un animal bien diferente. Es mejor que no haber administrado nada y administrar un presupuesto de 10.000 millones. Todo parece indicar que esta elección va por un proceso de una votación por candidatura, porque las personas tienen una diversidad ahí que los que están pidiendo el voto interior, yo creo que están conscientes de que las personas ya en ese tema saben que pueden escoger los candidatos que desean. Yo tengo que reconocer que los tres, a pesar de que no sabían de que se iba a tocar el tema, porque nosotros no le avisamos a nadie de que íbamos a hablar, lanzarle, por ejemplo, en los debates tradicionales ya se saben los temas. Educación, seguridad y qué sé yo qué, obviamente. Se sentaron sin saber. Se negocian. Buscan controlar. Buscan controlar. Aquí no hubo controlación. Hubo 10 minutos de debate sobre ese tema y ellos no sabían el tema y se lo lanzaban por primera vez y me pareció que el dominio de la discusión de los temas estuvo muy bien por parte de los tres. Sí, la verdad es que sí contestaron las preguntas, no las evadieron. Exactamente. Sus opiniones, tanto así que hemos tenido aquí material para evaluarla. Es probable que este foro es el que más valor tiene por eso, porque el tema de la preparación no existe y entonces da la oportunidad de escucharlos de frente. No tengo más tiempo. Gracias a los tres, se los agradezco que se hayan ofrecido para hacer este trabajo tan difícil de evaluar la propuesta de los candidatos. Voy a la última entrada del juego y regresamos. No se vaya nadie.
Y en pantalla el MVP de Seguros Múltiples de esta semana. Enhorabuena. Te toca renovar el marbete este mes. Es el momento de escoger el seguro obligatorio de Seguros Múltiples. Hay dos formas de hacer el proceso, en el formulario digital o el formulario de papel. En cualquiera de los dos, tú tienes el derecho de escoger. Así que ponle tu marca al seguro obligatorio de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Bueno, mis amigos, no tenemos tiempo para más. Una vez más rompemos el molde y hacemos cosas distintas para tratar de llevarles a ustedes la información más completa y que usted conozca a profundidad el juego de pie y el conocimiento que tienen los candidatos a la gobernación. No podemos cometer estuvo bueno, buenísimo. Pero estuvo bueno. Así que descansen, los dejamos con la gente buena de la bóveda y gracias a todo el equipo. Gracias a ti. Gracias.